11:34 es ahora la hora en la República Argentina y muchísimos amigos nos están acompañando, muchos nos manifiestan su interés por la nota que vamos a analizar a continuación. Estamos con la presencia ahí del otro lado del teléfono de un amigo, el doctor Alberto Alvarelos, titular del estudio Alvarelos y Asociados. Hola Alberto, ¿cómo te va, mi viejo? Hola, ¿cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, querido, siempre un gusto tenerte para analizar estos casos, ¿no? Siempre un gusto que me inviten a charlar. Bueno, hace pocos días empezamos a ver cómo a medida que se recrudece el frío aparecen casos trágicos, o casi. Justo había habido uno en Mendoza donde casi una familia completa muere por monóxido de carbono en una vivienda alquilada, y casualmente hace pocos días se conoció un fallo de la Sala K, del Fuero Civil, que vos analizaste, y bueno, que fue una especie de todos ponen, ¿no? Condenando a Metrogas, a un consorcio y a la dueña de un departamento. Pero contanos las particularidades del caso y por qué termina con esta condena contra todos. Sí, murió la inquilina de un departamento. Una pequeña acotación, la mujer murió en el año 2009, iniciaron el juicio en 2010 y hicimos los términos de la justicia lenta cuando viene, se dicta sentencia definitiva, ¿no? Pero bueno, al margen de eso. Una mujer joven de 30 años de edad que vivía en unión con un hombre que tenía un hijo chiquito, y se probó que murió por una pérdida de monóxido de carbono, por la acumulación de monóxido de carbono. Demandaron el conviviente por sí y en representación del hijito, y también demandó a la madre por daño moral. En primera instancia el juez, y tuvieron la prevención acá de demandar a la propietaria, al consorcio y a Metrogas. Ahora después vamos a ver por qué se demandó en ¿con este qué caso fundamento? Metrogas. Sí. Claro. En primera instancia el juez rechazó la demanda contra el consorcio y con Metrogas, tuvo por acreditada la salida de monóxido de carbono, pero además atribuyó responsabilidad concurrente a los inquilinos porque dijo que pese a poder hacerlo no habían advertido que no habían avisado acerca de algún cierto defectuoso funcionamiento del calefón, y esto lo dice el actor, el marido de la mujer fallecida, en la causa penal, que hacía unos días que venían notando un cierto enrarecimiento del aire. Apelaron todos, por supuesto, y la Sala K extiende la responsabilidad de que había asignado a la propietaria al consorcio y a Metrogas, y elimina la atribución de responsabilidad que se había hecho a las víctimas. Vamos a ver cada uno de las responsabilidades. En cuanto a la propietaria, bueno, como dueña de la cosa, era un departamento del calefón, y más que del calefón, de la falta de salida adecuada de los gases causados por el mismo, porque hubo una causa penal, y en la pericia de la causa penal se determinó que el calefón funcionaba bien, pero lo que estaba mal eran las salidas de evacuación. Dijo que el inmueble estaba alquilado desde hacía 6 años, que no se habían probado la realización de controles durante ese tiempo, y que por lo tanto, como dueña del inmueble, debía responder. Respecto del consorcio, porque se probó que primero dijo que las salidas de evacuación de los artefactos de los calefones forman parte de las cosas comunes del consorcio, o sea que ya ahí tenés una fuente de responsabilidad. Y segundo, se acreditó que no funcionaban correctamente, o estaban tapadas, o había deficiencias en la construcción de las mismas. Al respecto, interesante para los que escuchan, ¿no? Colegas que tienen que ver con el asesoramiento a consorcios, que muchas veces por omisión, porque sale caro y en este momento no se puede afrontar, omiten la limpieza de esos ductos, claro. Y bueno, después termina con la responsabilidad como en esta condena. Como en este caso, que fue grave, ¿no? Porque es una condena, porque la Sala K, digamos, además, a los amigos que no son del foro, que es una sala que se caracteriza por elevadísimas
indemnizaciones. ¿La CA es la de Amial? Es la de Amial, sí, la de Amial. Y además aplican la tasa activa desde la fecha del hecho, desde la fecha del hecho, tal cual. Y acá estamos diciendo casi 11 años de... Sí, acá casi, 12, sí. No, perdón, 12, porque el hecho fue en 2009. Sí. Así que 12 años, o sea que imagina, la condena, yo no hice el cálculo, pero bueno. Y también condena a Metrogas, y acá hay una cierta particularidad, porque dice que Metrogas no hizo los controles correspondientes. Pero tenemos otros fallos en los cuales la empresa de gas no ha sido condenada. ¿Cuál es la diferencia con este caso? Que acá se probó que que este era un edificio que estaba ciertamente en la mira, o debía estar en la mira de Metrogas, porque ya había habido intervenciones previas unos años antes, habían detectado irregularidades, y lo que dice con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor, la Sala, es que no se tuvo en cuenta, primero que porque debía responder por el tema de defensa del consumidor, o sea que acá cierta teoría que había de que las empresas de servicios públicos no quedaban encuadradas en la Ley de Defensa del Consumidor, eso lo ha aceptado la raza con esa negación. Sí, pero queda claro que la Ley de Defensa del Consumidor dice por cosas, o sea, bienes y servicios. Sí. Pero había habido alguna discusión, yo creo que con fundamento inclusive en algún veto parcial que Menem había puesto cuando se sancionó la Ley 24240 acerca de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a los servicios públicos o no, pero bueno, acá en este caso que la parte me parece muy razonable, ¿no? Entonces lo hace con fundamento en esas dos cosas, en el servicio que presta, en la Ley de Defensa del Consumidor y en la omisión de los controles, a pesar de que es un inmueble que ya había sido sujeto a controles previos por parte de Metrogas. Y que además Metrogas, inmediatamente después de ocurrido este hecho lamentable, hace el control y observa las deficiencias a las que hicimos referencia antes. Y una breve referencia desestima la atribución de responsabilidad a las víctimas, o el llamado hecho de la víctima. Porque dice que, a pesar de que había una cláusula en el contrato que decía que el propietario no se responsabilizaba por los daños sufridos, y a pesar de que esa carga que tenía el locatario de dar aviso, dice que aplicando el criterio de buena fe no corresponde atribuirle responsabilidad. Te hago una consulta, sí. A ver, porque tenés ¿cuál es el monto aproximado? Obviamente falta la parte de cálculo de intereses. Mira, acá tengo el fallo, da más o menos un número redondo, pero y por el llamado valor vida da 3.700.000. Y por el daño moral 2.100.000. O sea, al revés, primero 2.100.000 por valor vida y 3.700.000 por daño moral. 5 millones y pico que después le tenés que agregar intereses a tasa activa por y otro más, porque por ejemplo ahí suman suma de 6 millones de pesos. Y las costas proporcionales. Ahora, y las costas, sí. Ahora a lo que cada vez son más saladitas con la UMA, como venimos alertando. Ahora bien, Metrogas tiene seguro. Metrogas tiene seguro, las empresas aseguradoras de Metrogas opusieron la límite de cobertura, la cobertura y la franquicia, y la Cámara, la Sala acá, esas cosas ya sabemos, son palabras que no están en su diccionario, las tuvo por no presentadas, por siempre la remanida función social del seguro, la necesidad de que las víctimas cobren la indemnización, la protección del patrimonio del propio asegurado, que en este caso me parece que es más poderoso que las empresas aseguradoras, pero bueno, hizo tabla rasa, y también tampoco tuvo en consideración una defensa que opuso la aseguradora del consorcio, diciendo que la cobertura era para el daños causados por las cosas y no por la deficiente instalación, y tampoco la tuvo en cuenta. Además, porque en este caso de la aseguradora recién planteó esa cuestión
al contestar demanda y no lo había hecho en el periodo que fija el artículo 56 de la ley de contrato seguro. Sí, para el tiempo de rechazo. A ver, a lo que quiero ir es a esto. Metrogas no debería tener problema en cuanto al monto. El consorcio no lo sé porque en esa época no estaba la RC Ascensores o Calderas como ahora, que es de 12 o 14 millones al menos en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Ahora tenemos el tema del dueño, el propietario de la unidad, que creo que no debería tener seguro, no lo vi, mejor dicho. No se hace ninguna referencia y aclaremos, Fernando, que lo normal es que no lo tengan. Bueno, ahí hay un desconocimiento que es lo que tratamos de hacer un poco de docencia a los colegas, porque como te contaba, hay productos. Te hago un par de consultitas de temas. A ver, creo que lo dijiste, que el fallo lo desestima, pero a veces en los contratos de alquiler te hacen firmar quizás una cláusula de eximisión de responsabilidad. Sí, seguro. O sea, sé que el Código Civil y Comercial actual las da por nulas. Sí, en realidad el Código no hace más que plasmar ya un criterio jurisprudencial sobre ese punto, ¿no? Pero la ley, el artículo 1743 del nuevo Código, sí, dice que primero no se pueden aplicar estas cláusulas cuando afectan derechos indisponibles, y el derecho a la vida es un derecho indisponible, o sea que en definitiva el daño causado a la propia vida del locatario, de personas que estén allí, digamos que no caminaría. Y aparte también dice, cuando atenten contra la buena fe, la buena fe, las buenas costumbres, o inclusive cuando se considere una cláusula abusiva. Fijémonos en un mercado locativo que casi siempre en Argentina está en crisis, ¿no es cierto? Hoy por ejemplo, sí. Conseguir un departamento en alquiler cuesta un triunfo. ¿Qué inquilino, o normalmente, qué inquilino discute con el locador las cláusulas del contrato? Casi nadie, con lo que cuesta. Es muy raro. O sea, no digo un contrato de alquiler para una empresa, para una actividad industrial o comercial, pero para vivienda, que no se discute. La gente al contrario agradece que ha conseguido un lugar para poder alquilar. Así que son cláusulas predispuestas que evidentemente, por más que se pongan, o se incluyan en el contrato, ningún efecto harán al momento de llegar a una situación como esta, ¿no? Alberto, buen día, Marcelo te saluda. ¿Qué tal, Marcelo, cómo te va? Escuchando atentamente la charla tuya con Fernando, me queda como la sensación de que en toda situación el propietario puede terminar siendo responsable, con lo cual la mejor recomendación sería decir, mira, trata de tener un seguro suficiente y lo más amplio posible ante cualquier cosa que pueda pasar con lo que diste a la ocasión. Y sí, porque escúchame, daños causados por la cosa, hablemos de una ineficiente instalación eléctrica, que no es una cosa tan cortocircuito. Claro, no es una cosa tan poco común en nuestra ciudad. Sí, aun cuando haya sido provocada, por ejemplo, por un exceso de carga de aparatos o de sobrecarga de la línea. Usted le puso en el contrato claro, que la carga resistía tanto, y aparte si lo pusiste, es lógico que vos alquiles un departamento donde no podés instalar más de una estufa, por ejemplo, eléctrica, claro, ponele. Siempre va a haber una vuelta, digamos. Ese es un tema, un tema. Porque ¿sabes qué pasa? Yo creo, a veces pienso, con el contrato, el convenio del mercado de locaciones, nosotros todavía tenemos enraizado en nuestro pensamiento lo que ocurría en la época de la emergencia locativa, que duró desde 1943 hasta casi el año 80, ¿no es cierto? Donde como los alquileres estaban congelados, la relación entre inquilino y locador, la verdad que no se regía por el Código Civil, y el locador decía que no quería hacer ninguna reparación porque cobraba un alquiler muchas veces irrisorio. La justicia no era tan exigente, pero hoy en día la justicia es exigente al locador en materia del mantenimiento del bien alquilado. Y el criterio no cambia si fuese una locación comercial, es decir, esta misma situación que podría plantearse en un local de comercio donde, no sé, se le cae algún artefacto del techo en la cabeza a una persona, no sé, se viene abajo una estantería. No. Lo que pasa es que olvídate. Lo que pasa es que en una locación comercial, lo más probable es que además se le haya autorizado al inquilino a realizar reformas en el local, ya sea instalación de luminarias o
o realización de reformas con estanterías y demás, y entonces en ese caso el locador tal vez pueda demostrar que él no fue el que introdujo esa cuestión, esos bienes que causaron el daño. Pero en principio sí, se aplica para todo. El código no distingue entre locaciones con destino a vivienda y locaciones con destino a comercio. Ni tampoco en lo que puede ser la duración del contrato. Yo te acercaba también ayer un fallo ya de algunos años atrás, un caso de una locación de inmueble para vacacionar en la ciudad de San Bernardo, donde también ocurrió lo mismo. La costa es un capítulo aparte. El tema de cuántos casos hemos visto recuerdo una parejita también en la costa que fallece por el problema de que no estaba la evacuación de gases del calefón y terminaron muriendo por las emanaciones de gas. Sí, la única distinción que tenés, el contrato de alquiler con destino a vacaciones y el contrato de alquiler con destino normal, habitual, digamos, a vivienda, es en cuanto a que no le rige el plazo mínimo de locación, que sí rige para el contrato de vivienda. No están sujetos al mínimo plazo, pero en cuanto a las obligaciones son las mismas. Alberto, uno de estos días vamos a charlar sobre las obligaciones y los siniestros que provocan los inquilinos, porque eso es a veces un lugar que nadie va a comentarlo, pero que ocurren y con más frecuencia de lo que creemos. Y con frecuencia, el código nuevo vino a subsanar una vieja discusión que había por el código de Vélez, que decía que en caso de incendio de la vivienda se consideraba caso fortuito. Bueno, sí, da para hablar. Pero bueno, un poco a manera de colofón, lo que nosotros queríamos plantear el caso, recordarle a los colegas que ya, por lo menos que yo recuerde, hace más de una década, muchas aseguradoras de mercado salieron a dar una solución a esto. Yo lo digo personalmente porque tengo un departamento que es de mi madre con esta cobertura, está alquilado, pero además una especie de petit hotel, una esquina con varios locales comerciales alquilados también, y donde se está dando esta cobertura que puede ser no solo por lo que le pase a un inquilino, también a un cliente que entra al local, porque la lógica dice, si el cliente se lesionó, el abogado va a decir, voy contra el dueño de la propiedad y contra quien la esté explotando comercialmente. De luego. Hoy hay, pero también el tema de sumas aseguradas. Estamos hablando de un fallo más allá del tiempo, ¿no? Y de esa actualización de tasa activa. Hoy el valor fijado son cerca de 6 millones, seguramente otro tanto de costas. Que si hubiera llegado a otra sala, en lugar de 6 hubieran sido 4. No, pero lo venimos reflejando permanentemente. Igual. Mirá, uno de mis entretenimientos obsesivos es agarrar los viernes los fallos del fuero comercial a través del Centro de Información Judicial, los leo todos. ¿Por qué no te compras Netflix? No, tengo Netflix, pero créeme que eso es cada caso de esos es una novela, ¿no? Cuando uno analiza bien los pormenores, por qué se llega a tal o cual monto, y hoy hablar de una muerte ya no existen más cifras por debajo de los 2 o 3 millones, creo. No, olvídate. Y vos pensás, en el caso del mercado de las locaciones, que hay casos donde hay empresas que se dedican a la locación, pero hay muchísimos casos de personas que por ahí han tenido han recibido algún dinero, que se han comprado de modo de renta un departamento para alquilar. Se cuentan de a montones eso, ¿no es cierto? Y con un fallo de esto se quedan sin el departamento. Te hago una consulta, porque dijiste algo, la última cortita. ¿Recordás algún caso donde de alguna forma le hayan imputado responsabilidad a la inmobiliaria por no haber detectado algún tipo de deficiencia en el departamento que ellos en definitiva intermediaron para ese contrato? No, sinceramente no. No, y la verdad que no sé hasta qué punto, salvo que haya habido alguna cosa muy evidente al momento de celebrarse el contrato, que ahí sí hacemos un poco de laboratorio jurídico. Supongamos que la inmobiliaria recibe un inmueble para dar en alquiler de vivienda, digamos, y el inmueble presenta un gravísimo deterioro. No sé, suponte un pozo en un inmueble de planta baja y tiene un manifiesto, un pozo tapado burdamente y alguien se cae del inquilino. Sí. Bueno, yo creo que ahí podría atribuirse responsabilidad a la inmobiliaria, porque no nos olvidemos que el agente inmobiliario, que es un corredor que acerca las partes, y en definitiva, si bien o actúa como un agente del propietario, también debe brindar asesoramiento
al inquilino. Sí, no, yo dejo la ventana abierta con el tema de la responsabilidad preventiva, que algún día no encontremos algo que vaya por ese lado, ¿no? Me refiero al tema de las inmobiliarias. Usted dio este departamento, ¿usted le advirtió de alguna forma que era inhabitable al inquilino? Y que no haya puesto, no haya sido un contrato prearmado donde diga que está en perfecto uso en perfectas condiciones de uso el departamento, ¿no? Bueno, seguiremos viendo, seguramente los fallos nos irán dando oferta o posibilidad de negocio, mucho material para analizar, y tal vez un día salga un fallo y terminamos con alguna cobertura también para inmobiliarias. Como siempre, Alberto, un gusto tenerte en los micrófonos, lo hicimos bien extenso para que no queden dudas y que